Vamos al libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a estar ya terminando este capítulo, versículos 44. Perdón, estamos en el capítulo 13. Capítulo 13. Estamos terminando el capítulo 13, versículos 44 al 52, si no me equivoco. Por ahí yo lo puse mal, fue error mío. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos estado viendo, ¿verdad?, esta serie del libro de los Hechos y hemos estado estudiando últimamente, obviamente, este capítulo 13. Y lo que hemos estado viendo en este capítulo 13 de una manera así muy breve son los siguientes aspectos. Hemos visto que por medio del Espíritu Santo, usando a los maestros, a los profetas que estaban allí en el grupo junto con Pablo y Bernabé, pues son ellos precisamente encomendados hacia lo que sería su primer viaje misionero. Muy importante lo que analizábamos. ¿Qué era lo que analizábamos? Que eran personas que buscaban la presencia del Señor, la guía del Espíritu Santo, y antes de tomar una decisión seguían buscando esa guía. Vimos cómo ellos fueron dirigidos a hacerlo, habían estado en oración, habían estado en ayuno, cosa que es muy poco común en nuestros días, pero que mencionábamos que es muy importante retomar de alguna manera. Y estando en oración y ayuno no se conformaron solamente con eso, sino que continuaron todavía más, orando más, ayunando más, antes de tomar la decisión que tenían que tomar. Y entonces, ahora sí, con la bendición del Señor, impusieron manos en Pablo y Bernabé y los enviaron a poder realizar lo que sería prácticamente su primer viaje misionero. Entonces, de esta manera, tienen ya su primer viaje hacia la región de Galacia, que es donde se encuentran estas ciudades. Hay que mencionar que esta región actualmente es lo que conocemos como Turquía. Muy interesante, a mí me parece muy interesante el ver que mucho de lo que fue el evangelio hacia los gentiles tuvo una explosión muy fuerte en el área de Galacia, de Turquía, y que hoy en día haya tenido una disminución. Eso sería digno de analizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? Las iglesias incluso mencionadas en Apocalipsis, las 7 iglesias, están todas situadas en Turquía. Nuestra hermana misionera, ¿verdad?, y su esposo Mayela y Saadettin, que están ahí en Turquía precisamente, ellos viven muy cerca de estas ciudades, ¿verdad? Entonces en Esmirna específicamente. Y ellos nos platican a veces de la situación como es algo ya histórico nada más. Ya no tiene una fortaleza como lo fue en ese momento, donde hubo miles de cristianos. Literalmente, habían miles de cristianos que venían a la fe por medio del evangelio. Y hablábamos también en el capítulo 13 que aparece un personaje muy interesante en el cual nos podemos ver reflejados también muchos de nosotros, que es Juan Marcos. Y él viene como un asistente de Pablo y Bernabé. Vemos un Juan Marcos que estaba probablemente iniciando en la fe, iniciando en querer servir al Señor. Vimos un Juan Marcos que se animó, ¿verdad?, a ir y asistir, a ayudar a Pablo y a Bernabé en esa misión que el Señor le había dado. Pero al mismo tiempo veíamos a este Juan Marcos como un joven que por algunas circunstancias decidió mejor claudicar en algún momento la ayuda, la asistencia a este viaje, pero que después se iba a convertir en nada más y nada menos que el escritor del Evangelio de Marcos. Veremos más adelante cómo se fueron dando las cosas, pero todo esto que estamos viendo aquí es lo que enmarca precisamente el capítulo 13. Vemos también cómo ellos predican a judíos y a gentiles y a personas eminentes, como el caso de Sergio Paulo, el gobernador de Pafos. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Entonces están llevando el mensaje a los judíos, llegan a las sinagogas. Era algo muy estratégico que el Espíritu Santo, creo yo, guió a Pablo a hacer y a Bernabé, llegar a las sinagogas y allí dar el mensaje del evangelio, pero no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles que se encontraban ahí. Vemos también un Pablo que reprende y ejerce autoridad por parte de Dios, en este caso este hombre que se llamaba Barjesús. ¿Recuerdan a Barjesús? Que se oponía directamente a un gobernador a que el evangelio fuera expuesto delante de él. Y entonces Pablo toma autoridad por medio del Espíritu Santo. Dice que en ese momento fue lleno del Espíritu Santo y entonces reprende a este hombre y pueden llevar el evangelio. Y todo esto lo hemos estado tratando de aplicar no solamente como un conocimiento histórico, sino como lo que necesitamos aún hacer en estos días. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo para tomar esa autoridad. Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo para ir y cumplir el llamado, la misión que Dios nos ha dado. Si tú estás en Cristo, tú has recibido un llamado por parte del Señor. Yo quiero preguntarte si tú lo crees.
Hemos recibido el llamado de ir y hacer discípulos, de llevar el mensaje de salvación. Sin embargo, también hemos mencionado que pareciera ser que a veces nos estamos tardando, porque estamos cómodos en nuestro cristianismo occidental. Por ahí decía un pastor, de cada 8, ¿verdad? De cada 8 días. O sea, venir a la iglesia y sentarnos el domingo, escuchar la palabra, después comernos un taquito de los que hace Mari, que están muy ricos allá, se los recomiendo. Y ya ese es nuestro cristianismo. Cuando toda la semana tendríamos que estar llevando el evangelio, orando porque Dios ponga una persona que nos permita compartirle el evangelio, estar reflejando a Cristo, estar orando, buscando la palabra, buscando esa llenura del Espíritu Santo. Tenemos mucho que hacer, amén. No es regaño, sino que es una exhortación para todos nosotros, empezando por mí, que Dios quiere que como iglesia nos levantemos de esa manera. Y entonces en ese preámbulo vemos también cómo Pablo realiza o da un discurso impresionante en Antioquía de Pisidia. Entonces, ¿qué hace ahí él? Da este mensaje que está acompañado de un contexto que le da esa fortaleza, ese valor desde el Antiguo Testamento. Pablo, siendo un experto, un súper experto del Antiguo Testamento, aprovecha esto para dejar en claro que Jesucristo es el Mesías. Y hablábamos también que hasta la actualidad, obviamente el pueblo judío no considera a Jesús el Mesías, no lo considera como el Mesías. Y tienen ellos y exponen sus razones, pero cuando nosotros vamos y estudiamos la Escritura, vemos con toda claridad cómo desde el Antiguo Testamento está expuesto que Jesucristo es el Mesías y se cumplen más de 300 profecías en el Señor Jesucristo. Y tenemos esa seguridad. Y es lo que hace Pablo. Entonces, recordábamos lo siguiente, que se está hablando a dos grupos. A los judíos que no creyeron. Estamos hablando de dos grupos, los judíos que no creyeron y estamos hablando de los gentiles que aceptaron el mensaje. Los gentiles estamos aquí presentes, ¿verdad? Porque aquí no vemos ningún judío o de raíz judía, sino que somos gentiles, somos mexicanos. Eso quiere decir que nosotros estamos dentro de ese grupo. Pero vamos a ver a partir también de estos momentos una situación donde se va a hacer mucha distinción entre los judíos y los gentiles. Y vamos a darnos cuenta cómo Pablo cada vez está siendo más perfilado a ir y predicar a aquellos que son gentiles y que era el llamado que Dios le había hecho con claridad. Aquí quiero enmarcar lo siguiente, porque es lo importante de lo que veremos hoy también. Dios nos da un llamado con mucha claridad. Amén. Y nosotros debemos de enfocarnos a cumplir ese llamado, a no distraernos con algo más. Y si vemos que algo nos quiere distraer o nos quiere hacer perder el tiempo, lo mejor que podemos hacer es virar y seguir hacia el llamado que Dios nos ha dado. Y eso va a ser muy claro aquí en el caso de la vida de Pablo, descrito por Lucas en el libro de los Hechos. Entonces vamos al capítulo 13, versículos 44 y 45, que dicen de la siguiente manera: a la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. ¿Qué estaba pasando aquí? Habían escuchado ya esta palabra que estaba dando el apóstol Pablo, y a mí me encanta porque si ustedes recuerdan, en ese discurso que él dio, ni siquiera realmente habían sido invitados, ¿verdad? Es decir, nunca mencionaron, la siguiente semana nos acompañará aquí Pablo y Bernabé y nos va a dar un mensaje. No, ellos estaban ahí en la reunión, y estando allí en la reunión, pues los líderes dijeron: oigan, ¿tienen algo que quieran decir ya que son de visita? ¿Tienen algo que quieran decir? ¿Y qué hizo Pablo? Pues vámonos, ¿verdad? Entonces sí tengo algo que decirles, sí tengo algo muy importante que decirles, y se avienta ese mensaje del evangelio con tanto poder, con tanta claridad. Entonces vemos que a partir de eso, toda la ciudad comenzó a prestar atención. Me encanta cómo lo dice, casi toda la ciudad. Estamos hablando de un grupo muy grande que escuchó que se estaba dando un mensaje. Y yo te quiero decir algo: cuando el mensaje de Dios está acompañado por el poder, la autoridad del Espíritu Santo, obviamente de la palabra del Señor, las multitudes, la gente va por lo menos a tener la curiosidad de querer escuchar qué está pasando, porque eso hace la palabra de Dios. Yo recuerdo evangelistas muy fuertes en su tiempo que Dios usó de una manera poderosa y que fueron de mucha bendición de manera posterior. Recuerdo a un Billy Graham, por ejemplo,
que Dios le dio esa bendición de atraer a multitudes y que predicaba el evangelio de una manera directa y una manera impactante. Últimamente él ha sido muy criticado por algunas cuestiones, pero por esas críticas yo me atreví como a indagar más a fondo. Dije, a ver, ¿por qué están diciendo esto de Billy Graham, verdad? Pero lo que me encontré realmente a partir de sus frutos fue una vida que testifica de que fue un hombre de Dios. Y uno de los momentos de su vida que me encontré fue el siguiente. Imagínate ese escenario, porque te quiero poner un escenario similar al que vivió Pablo. Ahí te va. En una ocasión, a Billy Graham lo invitaron a Rusia. Y la ocasión que lo invitaron a Rusia fue cuando estaba en el pico de la Guerra Fría. ¿Cuántos recuerdan, los que son más o menos contemporáneos míos, cuántos recuerdan esta situación de la Guerra Fría? ¿Cuántos lo recordamos? Todo el mundo tenía miedo de que o Rusia o Estados Unidos apretaran el botón de las bombas nucleares y se empezaran a atacar. Eso era la Guerra Fría. Y se le llamaba una Guerra Fría porque realmente no había intervención, no hubo una intervención militar o envío de tropas ni de Estados Unidos a Rusia ni de Rusia a Estados Unidos, sino que era como de amenazas. Una cuestión como de, bueno, tú sabes el poder que tenemos militar y pues tú dices quién aprieta primero el botón. Y dentro de eso, en cuestiones como el comunismo, que era una cuestión que también estaba ahí en pleito relacionado al gobierno, es que uno a otro se echaba, ¿verdad? Uno un gobierno comunista, otro un gobierno más democrático, donde estaban comúnmente atacándose. Bueno, a lo que voy es lo siguiente. Dentro de ese marco tan complicado, imagínate que te invitan a ti a dar un discurso al Kremlin de Rusia. Y tú eres de Estados Unidos. Imagínate. Y te invitan sabiendo que eres un creyente, alguien que proclama la palabra de Dios. ¿Qué les dirías? Cuando Billy Graham estuvo ahí, todos esperaban que él diera una palabra de paz en cuestión de que hubiera un tipo de reconciliación entre estos países y se terminara esta cuestión de la Guerra Fría. A mí me impacta, y te invito a que busques el video, que él no tocó ese tema. Él fue a decirles que necesitaban arrepentirse de sus pecados y necesitaban a Cristo, al Kremlin. Y tú veías a los generales ahí escuchando atentamente a lo que él, por la autoridad del Señor, fue a decirles. A mí me encantó eso. Porque no se puso una postura de no, tengo que quedar bien, ¿verdad? Porque imagínate si digo algo políticamente incorrecto, o sea que no, él fue y llevó lo que tenía que llevar. Él llevaba una encomienda por parte de Dios y dio ese mensaje. Eso es precioso. Hubo hombres que escucharon el mensaje de Billy Graham y después sirvieron. Uno de ellos, por ejemplo, fue Jorge Verwer. ¿Recuerdan que les he hablado de Jorge Verwer? Que fue quien inició después el ministerio de Logos, que eran unos barcos que iban alrededor del mundo llevando literatura cristiana. Ese Jorge Verwer, bueno, están aquí nuestros amigos de la librería Arcoiris, ¿verdad? Les damos también la bienvenida, qué bueno que están aquí. Y Jorge Verwer tenía algo precioso, ¿verdad? Que él era como un joven hasta sus últimos días. En algún video que llegamos a ver lo veías bailando y jugando y todo, llevando, o sea, era alguien que tenía mucho amor para las personas, para llevarles el evangelio. Y de ahí él surge. Él dice que él, siendo muy joven, lo invitaron a una campaña de Billy Graham y ahí él viene a Cristo y el Señor lo llama y después llega y estudia, se prepara en el Señor y Dios hace una obra muy grande en él, ¿verdad? Y que creo yo que es un hombre de Dios. A mí me sigue impactando, la verdad, y se los quiero platicar otra vez, pero me sigue impactando que una vez que leí uno de sus libros, en sus libros él decía, ¿verdad? Ok, mira, si te gusta y ha sido de bendición lo que has leído, escríbeme y te mando todos mis libros gratis. Y yo le calé, ¿verdad? Y dije, pues le voy a escribir, ¿verdad? Y me los mandó, ¿verdad? Entonces tú ves personas así, ¿verdad? Que dices algo, Dios está obrando en sus vidas y son de bendición. En ese contexto de ir y llevar el evangelio, estaba aquí en este caso Pablo. Estaba llevando con poder la palabra de Dios de tal forma que los ojos de la gente se pusieron en él por el mensaje que tenía. Mi anhelo sí es, hermano, te lo tengo que decir, que los ojos de la ciudad de Aguascalientes y del estado pongan su vista en el mensaje que estamos dando. ¿Cuánto es su anhelo?
Porque no se trata de que estamos buscando popularidad, se trata de que estamos buscando que el mensaje sea esparcido, porque ese es el llamado que Dios nos ha dado a nosotros, a todo creyente, es ir y llevar el evangelio, a ser discípulos. Y por eso nos tratamos de esforzar en prepararnos ahora que se va a comenzar a ir, por ejemplo, a los centros de rehabilitación, a estos 2 centros, a llevar el evangelio. Es por eso que estamos también esforzándonos tanto, por ejemplo, con lo de Koinonia Streaming, porque sabemos que es un medio por medio del cual rompemos barreras y podemos llevar el evangelio. ¿Saben ustedes que estos videos que estamos realizando están alcanzando miles de personas? Hay algunos que tienen miles de vistas. Y es el mensaje de salvación. Y tú y yo debemos de tomarlo de esa manera, decir: Señor, tú nos has dado un mensaje, quiero buscarte, quiero llenarme de tu presencia, porque quiero ir directamente para que los ojos de aquellos que pones a mi alrededor volteen a escuchar el mensaje y te puedan ver a ti. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que anhelamos en el Señor. Y eso es lo que sucedió. Versículo 46 dice de la siguiente manera: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía. ¿Hablaron con qué? Y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se las ofrecemos ¿a quién? A los gentiles. Por ahí pongo entre paréntesis una palabra que es reenfoque. Hay ocasiones en la vida del llamado que el Señor nos da, y aquí ya me refiero también a un llamado más personal, porque vamos a recordar, y esto es bíblico, esto que te voy a decir. La escritura es conocida como el Logos. ¿Cuántos lo conocemos así? Es el Logos. Ahí hay un mensaje que ya está más que claro, que no necesita más de ninguna otra revelación. ¿Estamos de acuerdo? Es el mensaje de Dios. Sin embargo, esto que te voy a decir, que también es bíblico y lo hemos visto incluso aquí en el libro de los Hechos, tiene que ver con un rema de Dios. ¿Qué es el rema de Dios? Es el mensaje que en lo particular te va a dar para que tú cumplas una misión muy específica para Él. Y te quiero decir algo con mucho cuidado, porque esto requiere de mucha oración, de mucho estudio de la palabra, de ayuno. Dios tiene un rema para ti. Dios te ha dicho, ya nos ha dicho aquí, ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. ¿Cuántos tenemos ese llamado? Si tú eres cristiano lo tienes, déjame decirte. Pero quizás Dios te diga, como nuestra amiga Charito, pero ¿sabes qué? Es en Tailandia. Ay, caray. O quizás Dios te diga, como a Maye, ¿sabes qué? Te vas a casar con un turco y te vas a ir de misionera allá a Turquía. Hay un llamado de Dios, y eso lo vemos con mucha claridad en la Escritura. En el caso de Pablo y Bernabé, cuando se impusieron manos sobre ellos y el Señor dijo: tienen que mandarlos a Galacia, eso fue lo que hicieron. En el caso de Bernabé, de Pablo, cuando él fue tirado en el camino y el Señor se revela a él y después es sanado, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el Señor? Que lo quiere para llevar el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Y así vamos viendo llamados. Vemos a un Pedro que recibe un llamado en su momento directo por parte del Señor, diciéndole: te vas a tener que encargar de los apóstoles un rato. Ese fue el llamado que Dios le dio allí en Jerusalén. Lo que te quiero decir, hermano, yo te pido que no me malinterpretes, amén. Aquí yo no me voy a agarrar ¿cómo se llama? Dando palabras proféticas, y por eso Abraham ahorita, no. O sea, no. Dios te aseguro que ya te ha mostrado por dónde debes tú desarrollar el llamado que tienes. Nosotros, por ejemplo, como iglesia, Dios nos ha dejado muy en claro que trabajemos mucho el área de la familia, que trabajemos mucho el área bíblica del llamado y el rol que debemos de cumplir los hombres como esposo y padre, las mujeres como esposa y mamá, los hijos como hijos, obviamente, los padres hacia los hijos, y cumplir ese rol que es tan bíblico y que por muchas décadas tristemente la iglesia cristiana llegó a descuidar y que es importante retomar. Pero esa es parte del enfoque, ¿te das cuenta? Al igual que la enseñanza, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque aquí hay un gran equipo de maestros de la palabra del Señor que nos bendicen a todos
y que sé que el Señor va a hacer crecer esto. De hecho, les pido que oren, ¿verdad? Porque un siguiente paso que queremos dar, primeramente Dios, en el 2025, es empezar nuestro instituto bíblico por parte de la iglesia. Y espero, porque ya hay un equipo de maestros que lo pueden hacer, que pueden sustentar esto. Pero hay llamados particulares. ¿Qué fue lo que vemos que pasó aquí con Pablo? ¿Qué les está diciendo en pocas palabras Pablo a las personas que están ahí? Pues como ustedes no quieren recibir este mensaje, me voy a enfocar entonces hacia donde tengo que ir. Esto nos enseña, hermano, que tú y yo debemos de cuidar mucho el llamado que Dios nos da y cuando sea necesario reenfocar. Quizás nos salimos un poco a veces, pero Dios nos muestra que tenemos que reenfocar. Y eso es algo que queda con claridad aquí. Hay algo muy interesante que vemos en Juan en el capítulo 1, versículos 11 al 12, y que tiene que ver específicamente con el evangelio, con el llevar el evangelio. Dice, vino a los de su propio pueblo, ¿y qué pasó? Hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, ¿qué sucedió? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y allí estamos incluidos tú y yo. Entonces, retomando lo de estos dos grupos, podemos decir que hay un grupo de judíos que no creyeron, que a veces podemos mencionar, como decíamos el domingo pasado, ay, esos judíos, qué bárbaros, ¿verdad? Que Dios que los ayude, ¿verdad? Pero la verdad es que hay un nuevo grupo de judíos, que son todos aquellos que no quieren creer el mensaje y que quizás no estén enfocados nada más en la Torá o no estén enfocados nada más en la Misra, ¿verdad? En el Talmud, en todas las cuestiones judías, pero están enfocadas en el humanismo, están enfocadas en el materialismo, están enfocadas en estas nuevas maneras de idolatría que tienen que ver mucho con lo que este mundo te ofrece, en vez de poner los ojos en lo que Cristo Jesús vino a hacer por ti y por mí. Y ahí hay un grupo que todavía está vigente, que necesita saber del Señor. Y está el otro grupo que mencionábamos de los gentiles que aceptaron el mensaje para todo aquel que cree, básicamente, y que sigue a Cristo. Pero están entonces estos dos grupos que están ahí. Hechos, capítulo 13, versículo 47, vamos a continuar, dice así. Dice Pablo, ¿no? Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles. Claro el mensaje, ¿verdad? Ahí está lo que le pidió el Señor a Pablo, a fin de llevar salvación a los rincones ¿qué? Más lejanos de la tierra. Esto es parte de lo que queremos hacer también con lo de Koinonia Streaming, ¿verdad? Porque sabemos que llega más allá de lo que físicamente podemos nosotros estar. ¿Y qué tenemos entonces ahí? Una visión precisa. Tú y yo tenemos un llamado general y de hacer discípulos. Pero quizás sí sea bueno que tú ores al Señor y le digas, Señor, guíame con precisión, por favor, ¿qué debo de hacer? Y entonces el Señor que está bueno te va dirigiendo, ¿no? Y yo veo un grupo precioso de maestros para Koinonia Kids, por ejemplo. Y yo los veo, gloria a Dios, trabajando los domingos, trabajando los sábados para bendecir a nuestros niños, porque nos queda claro que la visión que ellos han recibido es, no tenemos guardería en Koinonia, tenemos una escuela bíblica para los niños. Y entonces hay una visión precisa. Amén. Veo un grupo precioso, dos grupos preciosos que se están levantando de adolescentes y de jóvenes y que están recibiendo un llamado porque hay hermanos que han atendido a la visión con precisión del llamado que Dios les ha dado. Y vemos cómo van creciendo, ¿verdad? Fue de mucha bendición cuando estuvieron aquí, ¿verdad? Y presentaron el relato, nos dieron un repaso como de teatro del libro de los Hechos, de lo que habíamos visto. Y vimos cómo se prepararon, cómo se esforzaron. ¿Por qué? Porque hay una visión precisa. Vemos un grupo también de mujeres, ¿verdad? Gloria a Dios por el grupo de mujeres que se ha enfocado de una manera tan preciosa también, con un grupo de mamás que oran, con un grupo de mujeres de fortaleza, con el grupo que se reúne cada mes, y eso es de gran bendición. Vemos un grupo de hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? Que ahí la llevamos. Ayúdanos, Señor, ¿verdad? Ahí vamos, gloria a Dios.
Yo doy gloria a Dios, ¿verdad? La semana pasada me invitaron a compartir en un evento de hombres fuera de la ciudad y los hombres de la iglesia se quedaron aquí a arreglar la nueva terraza que tenemos. Y vi las fotos y di gloria a Dios. Gloria a Dios. Y después se quedaron en la reunión. Nuestro hermano César estuvo compartiendo la palabra ahí en la reunión. Eso es de bendición, amén. Y sé que Dios nos está dando una visión precisa para completar, para hacer, ¿verdad? Porque los hombres, quiero aprovechar la mención, debemos de ser los pilares de la iglesia. Amén, eso es bíblico. Y gloria a Dios. Y así vemos cada ministerio de la iglesia que está recibiendo un llamado con precisión, ¿verdad? Los matrimonios, la alabanza, APB, los diáconos, el ministerio de videoproducción, todo esto están recibiendo llamados particulares. ¿Te das cuenta? Y ahora notas lo que te quiero decir. Hay un llamado de Dios para ti y tenemos que cumplirlo. Y a veces nos podemos distraer con otras cosas, pero si te estás distrayendo, yo te invito a que te reenfoques. Reenfócate, porque en eso que Dios te ha llamado vas a ser excelente para Él. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo podamos hacer. Versículo 38 del capítulo 13. Capítulo 13, por ahí lo van a ver que es 14, por eso es el 13, perdón. Dice así: cuando los gentiles oyeron esto, ¿qué pasó con los gentiles cuando escucharon que dijeron, vamos entonces a servir a los gentiles? ¿Qué hicieron los gentiles? Se alegraron. Yo imagino que hasta le echaron porras a Pablo y Bernabé, alabado, Pablo, Bernabé, porque se alegraron, ¿verdad? Yo no sé. Pero ahí dice que se pusieron contentos y dice, y le dieron gracias ¿a quién? Al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Qué precioso, amén. Un mensaje reenfocado y ellos dijeron, qué bueno, gracias Señor que nos has tomado en cuenta. Nos alegramos y te damos gracias porque nos has dado este mensaje que no solamente es para nuestros hermanos judíos, sino que también nos lo das a nosotros. Y quizás algunos de ellos, esto ya es de mi cosecha, en su mente pensaron, pues si ellos no lo quieren, yo sí. Quizás. Versículo 49 dice así: así que el mensaje del Señor, ¿qué sucedió? Se extendió por toda esa región. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando tú y yo tenemos una visión clara del llamado que Dios nos está haciendo, y eso va acompañado de obediencia, porque fíjate muy bien en esto, tú puedes tener un llamado claro de Dios. Puede ser que Dios ya te haya dicho, quiero que hagas esto, así, 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 con palitos, ¿verdad? Y con el A, B, C, D. Pero puede ser que estés sin hacerlo. A pesar de que sabes ya con toda claridad a lo que Dios te ha mandado y tú digas, pues bueno, espérame tantito, Señor. Y puede ser que estés ahí. ¿Y sabes qué va a traer como consecuencia eso? Que no haya frutos. Pero cuando tú tienes una visión clara por parte del Señor y junto con eso eres obediente a cumplirla, ¿qué crees que va a suceder? Va a haber frutos. Va a haber frutos. Porque se va a cumplir el propósito que Dios tiene en medio de ese llamado que te está haciendo. Qué importante es que la iglesia despertemos al llamado que Dios nos hace. Y digamos, Señor, heme aquí, yo iré. Y voy a cumplir, Señor, el llamado que tú me has dado, en particular. A esto o a esto otro, a lo que tú me hayas dicho, voy a ir y voy a cumplir con ese llamado, porque ese llamado entonces, al obedecerlo, va a traer frutos que te van a honrar. Pero la cuestión entonces, al momento de que tú y yo hacemos esto, no se queda ahí. En el versículo 50 sucede algo interesante. Dice así: luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. No todo va a ser miel en el llamado que Dios te da. De hecho, cuando tú eres obediente al llamado, va a haber oposición. Y como creyentes debemos de tener eso en claro. Pablo recibió mucha oposición en su llamado. Empezando por los mismos al inicio, ¿verdad? Empezando por los mismos apóstoles, ¿verdad? Que no creían en él.
Decían, oye, pues es que era el que perseguía a los cristianos, los metía a la cárcel, hasta los mataban, ¿no? Tuvo oposición desde ahí y después siguió existiendo más oposición. Tú y yo en diferentes momentos de nuestro llamado vamos a tener oposición. Pero ¿qué crees que debemos de hacer? Continuar. Continuar. Porque es un llamado que Dios nos ha dado. Y eso lo vemos muy claramente en la vida de Pablo. Cómo él continuó hasta el final. Hasta el momento en que fue decapitado en Roma. Él continuó. A veces tú y yo, la primera oposición, ya no queremos continuar. Y voy a evocar aquí el famoso sufritrónimo, ¿verdad? Que decíamos. Porque a veces la oposición o los sufrimientos que tenemos por Cristo es de que, ay, pues yo me esforcé mucho en preparar este evento para los hermanos y no casi ni vinieron y de pilón hasta, ¿cómo se llama? Me regañaron. Ay, no, ya no voy a seguir. Y ya sentimos que fue la oposición. Y no seguimos adelante. Y así como ese tipo de cosas, sobre todo yo quiero enmarcarlo en el cristianismo en el que vivimos en nuestros días, son el tipo de oposición que a veces tenemos. Tú y yo hasta ahora no tenemos una oposición, hasta ahora, quién sabe en los siguientes años, no tenemos una oposición de que si tú vas a la calle y predicas te metan a la cárcel, ¿verdad que no? Esto está pasando en lugares aún primermundistas, entre comillas, como Canadá. ¿Tú sabías que si un pastor se para a la calle a predicar en Canadá lo llevan a la cárcel ya? Es increíble porque reconocen eso como un discurso de odio. Es increíble. Hay padres que por estar educando a sus hijos en valores cristianos, los están separando por leyes. Esas son cosas ya que están sucediendo. Los separan, les quitan a los hijos y en algunas ocasiones meten también a la cárcel a los padres y no dejan que tengan cercanía con ellos porque les están enseñando discursos de odio. Esa es su justificación. Qué increíble. ¿Eso es oposición? Tú y yo aquí realmente todavía no estamos viviendo la oposición. La oposición que vivimos es una oposición mínima, pero va a haber oposición. En el llamado que Dios nos da hay oposición y vemos que esto sucede. ¿Y qué pasó entonces con Pablo y Bernabé que los echaron de la ciudad? Bueno, vamos a darnos cuenta de algo. Lo que nos vamos a dar cuenta más adelante es que no se salieron de la ciudad y se quedaron en la orilla. Ay, Señor, nos corrieron. No, ya me voy a mi casa. No hicieron eso. Te vas a dar cuenta que entonces siguieron a las otras ciudades predicando el evangelio. Nos echaron de aquí, no quieren saber aquí de la palabra, pues vamos a ver dónde. Y vamos a seguir. Eso es lo que el Señor nos hace al llamarnos. Y obviamente hablamos de esa persecución. Hechos 1:8 dice, ¿verdad?, que me van a ser testigos. ¿Recuerdan ese pasaje de la Escritura? ¿Sabes cuál es la palabra raíz de la palabra testigo? Mártir. El Señor ya les estaba diciendo, ustedes van a ser martirizados por mí. Y la realidad es que de los 12 apóstoles, solamente uno no murió martirizado. Ese fue Juan. Y curiosamente Juan fue arrojado a una olla de aceite hirviendo y milagrosamente no le pasó nada. Y el emperador en ese tiempo, para no levantar más controversia, lo mandó a la isla de Patmos, mejor lo excluyó por allá, ¿verdad? Y ahí fue donde él recibe la revelación, precisamente del libro de Apocalipsis, que eso quiere decir, ¿verdad?, la revelación. Pero todos los demás fueron martirizados. Ser testigo del Señor. Sin embargo, también otra cosa que podría ser una oposición actual al Evangelio, podría ser el status quo moral y cultural en el que vivimos. Romanos 12:2 dice que nosotros no nos debemos de conformar a este siglo. Y esa palabra quiere decir a este mundo, a este modelo de vida, a este tiempo, a esta moda. Pero a veces decimos, sí somos cristianos, pero no andes divulgándolo. Hijos, son cristianos, pero aquí, en la casa. No anden divulgando ahí en la escuela. No, aquí, porque si no, luego les van a echar carrilla o no los van a querer. Nos interesa más el status quo. Más estar en el promedio de la gente, ¿verdad? Más allá de cumplir
el propósito de Dios, pero ahí es una oposición a final de cuentas. Y hay una oposición también espiritual, como lo dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y eso es algo que pareciera ser que en el cuerpo de Cristo en algunos lugares como que se le ha perdido la relevancia, la importancia. Cuando esto mismo lo deja muy en claro también el apóstol Pablo, por cierto, en esa carta a los Efesios, cuando él dice con claridad que tenemos una lucha contra espíritus, ¿verdad? Gobernadores en las regiones celestes. Porque hay un mundo espiritual que se opone al evangelio. Esa es la realidad. Y hay una lucha y hay un conflicto que estamos viviendo. Por eso es que se levantan luego leyes que están en contra del cristianismo. Por eso es que la gente muchas veces no quiere saber de Cristo y prefiere saber de cualquier otra cosa, porque hay una lucha espiritual ahí. Y entre más rápido despertemos tú y yo como creyente y nos demos cuenta que eso está sucediendo, más nos prepararemos en el Señor. Porque esto es lo que dice aquí la Escritura, ¿verdad? Nos va a hablar más adelante en este contexto de prepararnos con la armadura, ¿no? De estar listos en el Señor para enfrentar ese ataque de oposición que se vive. Hechos 13, del 51 al 52, dice así. Así que ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Fíjate muy bien lo que hicieron entonces Pablo y Bernabé cuando los corrieron. Dice, así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hicieron entonces Pablo y Bernabé? Dice que se sacudieron los pies, ¿verdad? Y esto tiene que ver con lo que dice Mateo capítulo 10, versículos del 13 al 15. Esto fue una orden que el Señor Jesús le dio a los discípulos cuando los envió de dos en dos a predicar el evangelio. Dice así, el Señor Jesús les dijo, si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad niega a darles la bienvenida o escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. ¿Qué nos habla aquí? Una vez más, reenfocar la visión. Si en un lugar no están recibiendo el mensaje, tienes que reenfocarte y llevarte esa bendición que traías a alguien que sí la vaya a recibir. ¿Verdad que eso está fuera del status quo? Porque ¿qué quisiéramos? Quisiéramos, en este caso, ¿verdad? Un Jesús que nos hubiera dicho, no, mira, si no lo quieren el mensaje, tú siempre esfuérzate en ser su mejor amigo y abrázalo y dile, no importa, te sigo queriendo y amando con todo mi corazón. No dice eso, ¿verdad que no? ¿Verdad que está fuera del status quo? Pero es palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, si no reciben la bendición en ese lugar, y como lo menciona, prácticamente como esa persona, esa familia, esa casa, esa ciudad, llévate tu bendición de ahí y llévala a donde la vayan a ocupar. Yo estoy en lo personal muy preocupado por la situación que estamos viviendo en México, porque pareciera ser que de alguna u otra manera, México estuviera como rechazando las verdades del evangelio. Y yo cuando escucho esto me da miedo, porque me hace pensar, Señor, no te vayas a llevar tu bendición de aquí, porque hay un rechazo a tu palabra. Y sabes qué es lo más tremendo, porque tú podrías decir, sí, la gente que no quiere escuchar, sí, cierto, yo este año le prediqué a una persona, ¿verdad? Y no quiso escuchar. En 365 días me esforcé para predicarle a uno y no quiso escuchar, y puedes decir eso, ¿no? Y como iglesia podemos señalar eso, pero te voy a decir con mucho amor desde dónde está la raíz. Te lo voy a decir de esta manera. ¿Estás listo, hermano? La iglesia misma no quiere predicar. O sea que ni siquiera llegamos al nivel de tenernos que sacudir los pies. Si tú estás preocupado porque dices en tu corazón, ¿verdad? No, es que qué feo, ¿cómo me voy a sacudir mis pies y me voy a ir con mi bendición? Pues no te preocupes porque ni siquiera vas. ¿Te das cuenta?
Si estamos en ese nivel, mucho menos, ¿verdad? Deberíamos preocuparnos por esto. Porque esto es para ¿quiénes? Para los que van. Para los que van. Y entonces aquí está el reenfoque también, la visión que el Señor nos da. Hermano, si tú estás compartiéndole a alguien de Cristo y a lo mejor has llevado tu tiempo compartiéndole del Señor, conforme a las Escrituras, yo te digo lo siguiente, lo que dice aquí Mateo, ¿verdad? Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Yo te digo algo, déjalo en las manos de Dios. Sigue. Una recomendación que, bueno, yo le he platicado a Memo en alguna ocasión, ¿verdad? Y a algunos hermanos que aman el evangelismo, les he dicho, si ustedes llegan y le comparten, porque a mí me gusta mucho el evangelismo uno a uno, o sea, detenerme con una persona y empezar a platicar con él. Y entonces les he comentado, si tú ves que a alguien, tú le comienzas a compartir el evangelio y de plano muestra mucho rechazo, en ese momento tú dile, muchas gracias por escucharme y sigue adelante. Perdón por lo que voy a decir, no pierdas el tiempo ahí. Sigue, porque quizás haya otras personas ahí que sí vayan a recibir esa bendición, que vaya a valer la pena ese sábado que invertiste para ir y compartirle a personas del Señor Jesucristo. Pero tienes que reenfocarte en la visión que Dios te da. Para terminar, podemos decir lo siguiente, hermanos: busquemos en el Señor la claridad de visión en el ministerio. Amén. Esa parte primero. Busquemos en el Señor la claridad de visión en el ministerio. Hermanos, yo le doy gloria a Dios, ¿verdad? Yo aquí veo una iglesia prácticamente llena, ¿verdad? Si nuestros niños salieron ahorita, les tendríamos que poner más sillas para que estuvieran aquí. Ellos están allá atendidos. Pero me encantaría ver a toda la iglesia sirviendo al Señor. Amén. Y dejar ya a un lado todos los detalles. A veces nos la pasamos sufriendo en la vida. Te tengo una noticia, este mundo así es. No eres el único que sufres, no eres el único que tienes problemas. Te basta con voltear al de al lado, también tiene muchos problemas. Pero tenemos a Cristo, y en Cristo tenemos que cumplir el llamado. Quiero repetírtelo, amén. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Bernabé hubieran tomado una actitud infantil, verdad? No, ya nos echaron de aquí. No, Señor, no, ya no quiero. Pues ya. Pero ¿qué hicieron? Le siguieron, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó, verdad? Lo que acabamos de ver ahí en la escritura, que dice la palabra en el versículo 52. Dice que entonces se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio, le siguieron. ¿Y qué pasó ahí? Que los creyentes se llenaron ¿de qué? De alegría y del Espíritu Santo. Qué importante es ir con eso. Entonces, busquemos en el Señor la claridad de visión en el ministerio. ¿Sabes para qué? Todo con el fin de cumplir el llamado que nos ha hecho a servirle. Si tú estás en Cristo, si tú estás en Cristo, hermano, el propósito de tu vida, el principal propósito de tu vida no es que seas la mujer o el hombre más exitoso en esta tierra. Te lo voy a repetir. Si tú eres un seguidor de Cristo, el principal propósito de tu vida no es que seas el hombre o la mujer más exitoso de esta tierra. El propósito es que honres al Señor con tu vida, seguirlo a Él. Ese es el propósito del Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros y nos sigues hablando, a pesar de que nosotros nos mostramos a veces tan mal enfocados, tan distraídos. Sin embargo, tú muestras tu gracia, tú muestras tu misericordia, Señor, al seguirnos insistiendo día a día por muchos medios de que te necesitamos. Y hoy como iglesia estamos aquí, Señor, pidiéndote perdón primeramente si no nos hemos sabido enfocar al llamado que tú nos has dado, si nos hemos distraído, si nos hemos desanimado, lo que sea. Perdónanos, Señor, por favor. Te lo rogamos, Señor, humildemente, perdónanos. Y danos la fuerza para reenfocarnos en la visión
que tú nos has dado de ir y hacer discípulos y hacerlo de la manera particular que cada uno en el área, en el escenario, con los talentos, con los dones, con el llamado que nos has dado en lo particular. Porque todos y cada uno de ellos son para edificación de la iglesia y para que el evangelio continúe siendo predicado. Gracias, Señor. Queremos decirte que te amamos, que te damos gracias por la salvación tan grande que nos has dado, y que, Señor, queremos decirte que estamos dispuestos a cumplir el propósito que tú tienes para nuestras vidas, para honrarte y glorificarte. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a